Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en la pantalla. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es palabra de Dios. Hermanos, con el sermón de hoy, finalmente llegamos al final de esta serie que comenzamos a predicar el primer domingo de enero de este año, en el Sermón del Monte. Por espacio de 11 meses, ininterrumpidamente nos hemos expuesto al contenido de una de las porciones más conocidas de todas las Escrituras, en la cual se tocan prácticamente todos los aspectos correspondientes a la vida cristiana. Estudiar este sermón, el Sermón del Monte, en la forma en que nosotros lo hemos estudiado, es como colocarse debajo de una gran lámpara, una lámpara gigantesca con un amplio espectro lumínico. Prácticamente ninguna área de nuestra vida ha quedado fuera de esa luz. Y aunque esta serie ha llegado a su fin hoy, nosotros no podemos decir bajo ningún punto de vista que hemos terminado con el Sermón del Monte. En absoluto. Este es un pasaje de la Biblia, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que todos nosotros debemos leer y releer y releer y releer continuamente, usándolo como un elemento de evaluación personal. Este sermón no solo nos va a ayudar a evaluar lo genuino y firme de nuestra fe, sino que también nos va a ayudar a evaluar a aquellos que están en la fe. ¿Cómo va su crecimiento en gracia? Hermanos, con el mensaje de la semana pasada hemos concluido lo que es en sí mismo el sermón, el cuerpo del sermón. Pero aún nos falta analizar los últimos 2 versículos del capítulo 7 del Evangelio del Mateo, en los cuales el evangelista comenta la reacción que produjo este sermón en aquellos que lo escucharon por primera vez. Y es realmente necesario que nos detengamos en estos 2 versículos, porque nos dicen algo acerca de la persona que lo predicó, nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Y por lo tanto, este pequeño comentario, estos 2 versículos de Mateo, son de crucial importancia para nosotros. Hermanos, no debemos nosotros solamente detenernos a examinar el contenido del Sermón del Monte, aunque eso es de vital importancia, pero no debemos examinar exclusivamente el contenido del Sermón del Monte. Si el contenido del sermón no nos lleva a Cristo, entonces el habernos expuesto a Él no ha servido de nada. Hermanos, la autoridad y la importancia de este sermón se deriva precisamente de su predicador, porque su predicador es el centro mismo del sermón. Y nosotros vamos a dividir este último mensaje en los siguientes encabezados o títulos. En primer lugar, vamos a ver cuál fue la reacción de la multitud cuando escuchó el sermón por primera vez. En segundo lugar, vamos a ver cuáles fueron las causas o la razón por que la multitud reaccionó de esa manera. Y en último lugar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas que se desprenden de este texto. Veamos entonces nuestro primer punto, la reacción que tuvo la multitud. ¿Cuál fue la reacción que produjo este sermón en aquellas personas que tuvieron el inmenso privilegio de escucharlo directamente de los labios de nuestro Señor? Bueno, dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y es muy difícil traducir al español la palabra en griego que se tradujo como se admiraba. Es muy difícil traducir el contenido, porque esta palabra significa literalmente quedaron atónitas, estupefactas, profundamente sorprendidas, fueron sacados de sí mismos. Esa es la idea de esta palabra. Es decir, esta gente estaba en shock.
literalmente en shock, estaban perplejos. Una admiración superlativa. La reacción que produjo este sermón en aquellos que lo escucharon ese día, hermano, es de shock. La gente estaba muda por el asombro que el sermón causó en ellos. Ahora bien, alguien puede estar pensando, un momento, pastor, está bien, este sermón es sorprendente, este sermón es maravilloso, es un sermón importantísimo, pero no es para tanto como para dejar a una multitud en shock, para dejarlos atónitos. ¿Qué fue entonces lo que sorprendió tanto a estas personas? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál fue la razón o la causa por la cual ellos tuvieron semejante reacción? Bueno, Mateo lo revela en el versículo que acabamos de leer, ¿no? Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. ¿Por qué? Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y para entender mejor la reacción de estas personas, porque a nosotros nos puede llamar la atención semejante reacción, es necesario, hermanos, que nosotros hagamos un esfuerzo de imaginación. Yo le voy a pedir que tratemos de sacar de nuestras mentes por un instante cualquier imagen preconcebida que podamos tener de nuestro Señor Jesucristo. Saquemos de nuestra mente todos esos cuadros de pintores que hemos visto a lo largo de nuestra vida, a Jesús con una aureola en la cabeza o con el corazón abierto, porque eso no era así. Y tratemos de verlo como lo vio la multitud ese día. El Señor llegó al monte, seguido por un grupito de discípulos. Se sentó en la colina y comenzó a hablar y se empezó a juntar cada vez más gente, más gente, más gente, más gente, hasta que se formó una multitud. Pero en su aspecto físico no había nada en él que llamara la atención. Tampoco su vestimenta, él estaba vestido como cualquier judío de la época. Hermanos, aquel día Jesús no se distinguía en absoluto de cualquier otro hombre judío que estuviera allí presente. Miren, si nosotros pudiéramos entrar en el túnel del tiempo, aquellos que son veteranos como yo han visto la serie, si pudiéramos entrar en el túnel del tiempo y llegar a ese día, al día en que se predicó este sermón, al momento exacto en que Cristo estaba sobre el monte, yo les puedo asegurar que ninguno de los que estamos aquí podría distinguir al Señor Jesús entre todos los hombres que estaban allí. En absoluto. Él no tenía una aureola en la cabeza, ni tenía un aspecto especial, ni era diferente. Era un hombre común y corriente. Para los que estaban allí, él era un carpintero criado en Nazaret, un lugar de dudosa reputación. No era una estrella de cine, ni alguien súper famoso. La pregunta que surge es, ¿qué fue entonces lo que dejó atónita a toda esa multitud? Que dice Mateo otra vez, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, fue su enseñanza lo que los sorprendió de tal manera. Y más precisamente, la autoridad con la que impartía esa enseñanza. Cristo es la palabra de Dios, encarnada. Miren, nosotros los predicadores predicamos con autoridad, pero una autoridad delegada. El Señor nos delega esa autoridad de predicar su palabra. Pero tampoco predicamos lo que nosotros queremos, predicamos su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Él hablaba con absoluta autoridad. Este que parecía ser un hombre común y corriente, uno más de la multitud, llegó al monte con un grupito de discípulos y comienza a hablar y se presenta a sí mismo como la autoridad final en asuntos concernientes al reino de los cielos. Como la autoridad final de cómo nosotros debemos interpretar la ley de Moisés. Como la autoridad final en cualquier aspecto de la vida cristiana. Hermanos, lo que ellos escucharon ese día era totalmente contrario a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar durante toda su vida de boca de sus maestros. Hermanos, los escribas y fariseos no eran otra cosa más que una fábrica de hipócritas.
Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Este era el tipo de maestro que los judíos estaban acostumbrados a escuchar. Hombres que se pasaban horas y horas y horas discutiendo las distinciones más ridículas que nosotros podamos imaginar. Ellos discutían, por ejemplo, si la gallina ponía un huevo el día del reposo, ¿se puede comer el huevo? ¿O hay que matar la gallina y tirarla porque puso un huevo en el día del reposo? Esas eran las discusiones de los escribas y fariseos. Y de repente, ¿qué pasa? Aparece en escena este carpintero, que no estaba identificado con ninguna de las escuelas rabínicas de moda. Él no había concurrido a ninguna de esas escuelas de rabinos conocidas. Que no se detiene a considerar ninguna de las cosas que inquietaban a los escribas. Y hablaba con una autoridad totalmente desconocida para ellos. Hermanos, pongamos en el lugar de estos hombres y estas mujeres. ¿Cómo no iban a reaccionar de esta manera? Vamos a comprender entonces por qué estaban atónitos, por qué estaban asombrados. Debemos tener en cuenta también los conceptos penetrantes que contenía el discurso del Señor. Este carpintero inicia su mensaje nada más ni nada menos que diciendo que el reino de los cielos está reservado para aquellos que son pobres en espíritu. No para aquellos que se adhieren a todo ese sistema ritualista de los escribas y fariseos, no, sino para los que reconocen delante de Dios que espiritualmente hablando se encuentran en la más terrible de las miserias. Para aquellos que conocen la maldad de sus propios corazones y vienen al trono de la gracia, no como quien tiene derecho a demandar, sino como aquel publicano de la historia que ni se atrevía a levantar los ojos. Y dijo: sé propicio a mí, Señor pecador. Dice el Señor que para esos está reservado el reino de los cielos, solamente para esos. Y luego sigue Cristo a través de todas las bienaventuranzas detallando cuál es el carácter de aquellos que pertenecen a ese reino. Aquellos que son sensibles a sus pecados, que son mansos, que están hambrientos y sedientos, no de felicidad, de poder o de fama, no, sino de santidad y de una vida más pura. Y hermanos, esta gente nunca había escuchado algo así. ¿Por qué? Porque según la enseñanza de los escribas y fariseos, todo lo que uno debía hacer es conformar su vida al patrón de conducta que encontramos en la ley, es decir, a la letra de la ley. Pero Cristo viene aquí y les dice: no, eso no es así. El asunto no es conformarse externamente a la ley. Lo que Dios quiere es que se obedezca el espíritu contenido en la ley. El Señor Jesús presenta el pecado a estos hombres como los escribas y fariseos nunca lo habían hecho, como una actitud de la mente y del corazón, como una disposición de la voluntad y del alma. Esta gente estaba maravillada porque nunca se les había dado semejante perspectiva, semejante enseñanza. Nunca nadie había tocado la llaga de su corazón como el Señor lo hizo ese día. Pero la gente no solamente se maravillaba por su autoridad y por lo penetrante del contenido de sus enseñanzas, sino también por lo inigualable y sorprendente de su simplicidad. Cuando los escribas enseñaban, ellos comenzaban a hablar de todas esas clases de distinciones que yo le comenté recién, citando al rabino tal, o al rabino aquel, o al profeta este, o al profeta el otro, y la gente se asombraba de su conocimiento. Se veía una persona muy leída, no entendía muy bien lo que quería decir, pero se notaba por lo menos que ese rabino poseía un profundo caudal de conocimiento. Pero cuando Cristo nuestro Señor abrió la boca aquel día, Él no estaba buscando maravillar a la gente con su conocimiento, no. ¿Saben cuál era su propósito? Su propósito era que estas palabras penetraran profundamente en sus corazones.
Su sermón fue pronunciado con tal sencillez y en un lenguaje tan simple y llano que aun cuando muchos de los que estaban allí no entendieron el alcance espiritual de sus palabras, porque para eso se necesita la iluminación del Espíritu Santo, pero sí pudieron captar el contenido verbal de sus palabras por la hermosa sencillez con la que él hablaba. Sus ejemplos eran muy simples, muy fáciles de entender. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien claro, hermanos. Bien simple y llano. Quizás, seguramente, muchos de los que estaban allí no vinieron al arrepentimiento, pero estoy completamente seguro que entendieron algo muy bien, que con pecado no entrarían al reino de los cielos. Por ejemplo, para hablar de la ansiedad, Cristo no necesitó dar rodeos o presentar un tratado de psicología de cómo la ansiedad puede causar traumas y problemas en el corazón. No, Él simplemente dijo en Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Simple, directo, llano, sencillo. Pero aún debemos señalar también algo más que llama poderosamente la atención ese día a los que estaban allí presentes, y era su carácter intachable. Y en eso también Cristo se diferenciaba de los escribas y fariseos. Cristo no tenía una norma para los demás y otra norma diferente para sí mismo. No, en el monte aquel día había miles de personas. Y seguramente la gran mayoría de los que estaban allí conocían al Señor desde niño. Es más, posiblemente Cristo a algunos les habrá hecho algún trabajo de carpintería. Pero ninguno de ellos podía acusarlo de ser un hipócrita o un falso. Lo vieron crecer, lo vieron jugar con sus amiguitos, lo vieron desarrollar su oficio de carpintero, y ninguno de ellos podía acusarlo de hipócrita. Por eso hablaba con autoridad. Cristo ese día se expuso a sí mismo delante de la gente, pero nunca nadie pudo señalarle ninguna falta. Es más, cuando fue acusado en el juicio, tuvieron que traer testigos falsos para poder acusarle. Hermanos, fue todo esto lo que sorprendió a la gente, de esa manera tan grande de dejarlas en shock. La autoridad con la que hablaba, los conceptos penetrantes que transmitió en sus enseñanzas, su poderosa simplicidad y sobre todo eso el respaldo de su carácter intachable. Esa fue la razón de semejante actitud de la multitud. Y ahora nosotros, al haber escuchado todo esto, debemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Bueno, podemos aprender desde dos puntos de vista. En primer lugar, este texto debe servir de advertencia a aquellos que están aquí entre nosotros sin Cristo, que no tienen a Cristo reinando en su corazón como su Señor y Salvador. ¿Por qué decimos esto? Bueno, es muy simple, hermanos. Si ustedes leen bien el texto dice que la multitud se sorprendió al escuchar las palabras del Señor, pero en ningún lugar dice que la gente se convirtió. En ningún lugar. ¿Fueron sorprendidos? Sí, pero no fueron convertidos. Todo lo que Cristo dijo acerca del carácter de los verdaderos hijos de Dios causó asombro en la multitud, pero aparentemente muy poco de ellos, si es que acaso hubo uno, vino delante del Señor, movido su corazón por estas palabras, diciendo: oh mi Dios, si esa es la descripción de los ciudadanos del reino de los cielos, debo confesar avergonzado que esa no es la descripción de mi carácter. Señor, ten misericordia de mí, porque si esto es así, yo estoy perdido.
Mi querido amigo, una cosa es sorprenderse y hasta deleitarse por las palabras de Cristo, y otra muy diferente es ser movido por sus enseñanzas a la fe y al arrepentimiento. Amigos, si tú has estado entre nosotros durante estos 11 meses que hemos predicado sin cesar el Sermón del Monte, no le des reposo a tu alma. No le des reposo a tu alma hasta que Dios te consiga el don del arrepentimiento y de la fe. Por eso decíamos al comienzo que debemos ir más allá de las enseñanzas que nos puede dar este sermón y llegar por medio a aquel que lo predicó. Algunas personas se quedan simplemente en la letra de este sermón y dicen: esta es mi religión, cumplir con todo lo que dice aquí, sobre todo la regla de oro, haz al otro lo que tú quieres que te haga. Pero hermanos, cuando nosotros leemos el Sermón del Monte y entendemos lo que verdad el Sermón del Monte nos enseña, vemos qué insensato, pero qué insensato es pretender vivir a la altura de su enseñanza en nuestras propias fuerzas. Amigo, si hay algo que nosotros aprendemos del Sermón del Monte, es que estamos completamente perdidos. Completamente perdidos. Nadie, absolutamente nadie, por sus propias fuerzas, puede vivir a la altura de estas enseñanzas. Este sermón no es un mapa. Este sermón no es la ruta, un mapa que nos enseña cuál es la ruta para nosotros llegar al reino de los cielos. No, la ruta para llegar al reino de los cielos es una sola, y es entrar por la puerta estrecha de la verdadera conversión, por la puerta estrecha del arrepentimiento y de la fe. Cuando nosotros entendemos el contenido del Sermón del Monte, hay algo que viene a ser muy evidente. Necesitamos a Cristo. Urgentemente necesitamos a Cristo. Necesitamos a un poderoso Salvador. Lo necesitamos como nuestro Redentor, como aquel que satisfizo a plenitud con su vida y con su muerte la justicia perfecta de Dios. Y eso es algo, amigo mío, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero una vez que nos hemos apropiado de Él como nuestro Redentor por medio de la fe y del arrepentimiento, ¿sabes una cosa, mi amigo? Seguimos necesitando a Cristo. Necesitamos a Cristo como aquel que tiene la gracia suficiente para que nosotros podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos. Es por eso que Cristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hermanos, ¿pedir qué cosa? Pedir la gracia que se necesita. Porque hay un almacén inagotable en los cielos de gracia disponible para poder vivir a la altura de nuestro llamamiento como cristianos, y aún en más. Hermanos, también necesitamos a Cristo como el modelo a copiar para saber con exactitud qué significa vivir una vida que sea agradable a Dios. El asunto entonces no pasa por admirar el Sermón del Monte y decir, wow, qué sermón. No, es ser eficazmente movidos a través de la enseñanza de este sermón a hacer de Cristo el todo de nuestra vida. El todo. Y ahora yo tengo una pregunta a ti, amigo, que está aquí entre nosotros en esta mañana. A ti que has escuchado domingo tras domingo este sermón predicado, ¿es Cristo el todo de tu vida? ¿Es Cristo tu Señor y tu Salvador? ¿Es Él el modelo? ¿La fuente de donde tú extraes la gracia necesaria para poder copiar ese modelo? Amigo, no te conformes simplemente con admirar este sermón. No te conformes. Recuerda las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo al terminar su sermón. Mateo capítulo 7, versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amigo, otra vez, ven a Cristo. Ven a la cruz.
Ven a Él clamando por misericordia. Dice Él en su palabra que no echará fuera a nadie que venga con un corazón contrito y humillado, clamando por misericordia, clamando por el perdón de sus pecados. Amigos, mi oración en esta mañana, que Dios tenga misericordia de ti. Pero hermanos, este texto también debe servirle de advertencias a aquellos que están hoy aquí entre nosotros en Cristo. Aquellos que tienen a Cristo reinando en sus corazones como su Señor y Salvador. Les hablo ahora a aquellos que por medio de la fe y el arrepentimiento han hecho de Cristo el todo de sus vidas. Hermanos, nosotros también podemos en un momento dado cometer el mismo pecado que cometió esta multitud y quedarnos simplemente en admirar las enseñanzas de Cristo, pero sin obedecerlas. Y aclaro, esto no debe ser un patrón para aquel que es un verdadero hijo de Dios, pero lo cierto es que puede pasar. Tenemos que luchar continuamente contra esa tendencia pecaminosa. Estamos dispuestos a defender delante de quien sea la veracidad de nuestro Señor. Pero hermanos, ¿cuántas veces, siendo sincero, cuántas veces no sucumbimos en la práctica? Y terminamos haciendo de nuestro propio corazón la verdadera autoridad de nuestras vidas. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos dejamos mover por las voces que escuchamos a nuestro alrededor? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es la revelación final de Dios. Él es la autoridad final para interpretar la ley. Él es la autoridad final sobre cualquier aspecto de nuestras vidas cristianas. Queridos hermanos, nosotros los hijos de Dios no necesitamos de ninguna otra voz autoritativa fuera de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna. Él ha de hacer la apelación final que convenza nuestras conciencias acerca de cómo debemos actuar y cómo debemos pensar en cualquier situación. Cualquier situación que se nos presente. Y hoy más que nunca necesitamos recordar eso. Más que nunca, hermanos, hoy hay demasiadas voces hablando a nuestro alrededor. Demasiadas, en todos lados. Acerca de cómo es el matrimonio, acerca de cómo debemos criar a nuestros hijos, del empleo de nuestro tiempo. Si tú eres un hijo de Dios, tú no necesitas el consejo de ningún experto. No necesitamos el consejo de psicólogos, no necesitamos el consejo de sociólogos, ni de los consejeros, ni de los psiquiatras, ni los especialistas de aquí, los especialistas de allá. Hermanos, no es esa opinión la que debe movernos a nosotros, los hijos de Dios, para un lado o para el otro. Es la palabra de Cristo. Y solamente la palabra de Cristo, la palabra de aquel en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él y solo Él debe ser la máxima autoridad de nuestras vidas. Él y solo Él debe ser la voz que debemos escuchar. Y aún los creyentes podemos llegar a actuar en algún momento como insensatos al conocer las palabras de Cristo, al escucharlas predicar y no vivir conformes a ellas en una actitud específica. Hermanos, Cristo es la palabra de Dios encarnada. Él es la sabiduría de Dios. Y cuando escuchemos nosotros a todos esos expertos que andan por ahí hablar en una forma contraria a lo que nosotros aprendemos en la Biblia, aun cuando sea nuestro propio corazón el que está hablando de manera contraria a lo que leemos en la Biblia, tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mis queridos hermanos, por último, no seamos como esa multitud que escucharon, se maravillaron, se admiraron, pero no obedecieron. Los cristianos no podemos contentarnos con admirar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No, estamos llamados a someternos a su autoridad. Y espero que esta serie que termina hoy ha sido ustedes de tan bendición como fue para mí. Y que hayan aprendido realmente cuál es el carácter de un verdadero cristiano. Es mi oración, hermanos,
Que la gracia de Cristo sea sobre todos nosotros, sobre cada uno de nosotros, de tal manera que podamos vivir entonces a la altura de nuestro llamamiento como verdaderos hijos de Dios. Vamos a finalizar con lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24. Mas vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana.